Vamos a empezar hablando de la economía franquista, la economía entre el fin de la guerra civil y el inicio de la democracia. Vale, hay un momento importantísimo, tanto a nivel político como a nivel económico, que es el establecimiento del Plan de Estabilización en 1959. Si veis ahí esta tabla cronológica, a este periodo lo llaman franquismo I, al periodo que va entre el 39 y el 59. La razón es que en el 59 se promulga el Plan de Estabilización. Ya explicaremos lo que es dentro de un rato, pero ahora quedaos con eso. Es como el eje. En la segunda parte del franquismo, pues eso, 60 en adelante, desde este plan hasta la muerte de Franco. En el franquismo, si hablamos en términos económicos, podemos hablar de 4 periodos. El periodo de posguerra en los años 40, el aperturismo en los años 50, el desarrollismo entre el 59, otra vez este año, y el 73, y el de crisis del petróleo de 73 en adelante. Este año, en el año 73, se produjo una subida del precio del petróleo a nivel mundial y produjo la crisis económica más importante desde el año 29, que afectó a España también, naturalmente. Pensad que el petróleo es importante porque de él sale la gasolina con la que se pagan los transportes. Empezamos con la posguerra. La posguerra es este periodo que hay después de la guerra civil. En la posguerra, claro, España estaba pues destruida, que si caminos rotos, que si fábricas, que si campos quemados. España estaba, como más tarde estuvo el resto de Europa, en la Segunda Guerra Mundial, destruida. Y además tampoco tenía reservas de oro. Que un país tenga reservas de oro es importante porque como que le da fortaleza en tiempos de crisis. Todos los países o la mayoría de países del mundo tienen reservas de oro. España no. El gobierno republicano tuvo que utilizarlo para pagar la ayuda de la Unión Soviética. Había muy poquitos recursos, pues muy poquito pan, muy poquita ropa, muy poco de todo, muy poco petróleo. Entonces el Estado, el régimen, el mecanismo que utilizó para repartirlo fue el de racionamiento. Las cartillas de racionamiento eran una especie de libretas, como esa que ves en la imagen, con una especie como de bonos. Y tú ibas con tu bono al mercado y cambiabas ese bono y dabas dinero, pues por lo que sea, aceite, azúcar, arroz, normalmente productos de primera necesidad. Claro, esto llevó a muchísimo corrupción y mercado negro, a que la gente acaparara y luego vendiera más caro, pues por detrás. En los años 40 esta fue la tónica general y con la cartilla, pues era habitual pasar hambre. En los años 40 fueron unos años de mucha pobreza y mucha hambre en España. También en la posguerra, el Estado franquista empezó a aplicar lo que se llama la autarquía. La autarquía es, ¿cómo decirlo?, una ideología económica típica del fascismo, que consiste en que un país se abastece a sí mismo sin depender del exterior, que consiste en que un país pues no compra ni vende nada fuera, utiliza sus propios recursos. Este es un anuncio que había en tiempos de los años 40 sobre la autarquía, que decía que la mejor patata y la más barata, la de tu huerta, el mejor zapato y el más barato, el de tu vecino zapatero. Una idea o un intento de que la gente pues se estimule y solo compre productos españoles. Bueno, es que tampoco podía hacer otra cosa. La ideología de Franco era la de autoabastecerse, la de negociar lo mínimo con el exterior. Esto es algo tipiquísimo del fascismo y por lo tanto de Falange. Además, en los años 40, además de la autarquía, además del racionamiento, económicamente se caracterizó por la creación del INI, del Instituto Nacional de Industria. El Instituto Nacional de Industria, el INI, era, ¿cómo decirlo?, era una institución que servía para vigilar la industrialización o para decidir dónde colocar industrias y darles fondos. Sin embargo, en la España de los años 40 la economía funcionaba muy mal, había poquísimo dinero, así que apenas funcionó. Y luego nos encontramos con esto. A ver, Franco o España no había participado en la Segunda Guerra Mundial. Había sido al principio no beligerante. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra en la guerra, pero que es simpática, es amiga de Hitler y de Mussolini. Además, sí que
dio algo de ayuda. La más conocida o la más importante es la División Azul. La División Azul era un grupo de voluntarios que se afiliaron para derrotar a los comunistas y para apoyar a Hitler y a Mussolini. Una vez Franco vio que Hitler iba a perder, se pasó de la no beligerancia a la neutralidad, al no soy de nadie. Eso era un intento por, si perdían la guerra Hitler y Mussolini, pues estará bien con los que ganan. Sin embargo, bueno, no coló. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas, y bueno, pues la ONU condenó a España como régimen fascista y aliado de Hitler y Mussolini, así que no los admitió. Y lo que es más importante, al hacer esto, los países del mundo pues retiraron su apoyo a España y cortaron negociaciones con España, así que se fueron embajadores y empresas, con lo cual una España destruida por la guerra se hundió más en los años 40 porque el resto de países la abandonaron y no podía negociar. Lo cual, bueno, con la autarquía iba como si nada, pero vamos. Otro factor, el Plan Marshall. El Plan Marshall, como recordaréis, era este proyecto que realizó Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, que consistía en que inyectaba fondos a Europa para que se reconstruyera. La mayoría, pues Francia, Alemania, Inglaterra, los países más destruidos. Claro, España no había participado en la Segunda Guerra Mundial y además había sido simpática o amiga de Hitler. Por lo tanto, eso de recibir dinero de Estados Unidos, complicado. Al no recibir dinero de Estados Unidos, como sí recibió el resto de Europa, pues quedó muy atrás a nivel económico. Esa imagen que os pongo ahí es una de mis películas favoritas. Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Marshall por el Plan Marshall, que es una película de García Berlanga de los años 50, en la cual, bueno, se corre el rumor de que va a venir un tal Marshall a traer dinero a España. Entonces, bueno, en el pueblo todos se visten con sus mejores galas y montan mucha fiesta pensando que los americanos van a traer un montonazo de dinero. ¿Qué pasó al final? Bueno, os invitaría a ver la película, muy divertida. Años 50, aperturismo. Aperturismo viene de abrir, ¿no? Latín, maravilloso segundo D. En los años 50 se mantuvo la autarquía, pero hubo como una relajación, como autarquía pero menos. Por ejemplo, desde el año 51 ya no existía el racionamiento. Por ejemplo, desde el año 53, pues ya algunos países volvieron, ¿no?, a ser amiguitos de España, o más que amiguitos, a tener relaciones con España, y por lo tanto invertir o construir industrias aquí. Y lo que es importantísimo, Estados Unidos reconoció a Franco y reconoció a España, y bueno, le dio dinero. ¿Cómo le dio dinero? ¿Qué pasó? Se firmó un acuerdo llamado los Pactos de Madrid, según los cuales pues Estados Unidos podía colocar en España varias bases militares, que siguen existiendo, por cierto, y a cambio pues le daba dinero y lo que es más importante, el reconocimiento. El reconocimiento, bueno, pues Franco no es tan malo. Al hacer eso Estados Unidos, el resto de países cayeron por su propio peso y bueno, empezaron a aceptar a Franco. Aunque se seguía manteniendo la autarquía, sí que existían unas ciertas relaciones, unas ciertas compras, unas ciertas inversiones de países extranjeros que, bueno, beneficiaban a España. Ese de la foto que está con Franco es Eisenhower, el presidente de Estados Unidos. Vale. Aún así, la autarquía era muy mala económicamente. España tenía grandes carencias, por ejemplo, petróleo. Entonces, solo con sus recursos no podía avanzar prácticamente nada. El resto de Europa estaba quedándose lejísimos. España estaba caminando hacia el colapso económico, hasta la explosión. Y Franco, muy a su pesar o muy contra sus ideales, decidió pues hacer cambios. ¿Qué es lo que hizo? Retiró a los ministros falangistas que estaban encargados de la economía. Claro, falange, o sea, el fascismo y la autarquía se llevan muy bien. Al eliminar a los ministros falangistas, lo que estás haciendo es eliminar la autarquía. Y colocó en su lugar a unos tipos llamados tecnócratas. Los tecnócratas son un grupo de universitarios, de gente ya leída y culta, expertos en economía, que implementaron un cambio en la economía española. Muchos de ellos estaban vinculados a la universidad y al Opus Dei. El Opus Dei es una organización muy religiosa, muy católica. Bueno, pues los tecnócratas, con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, apoyándolos, pues buscaron liberalizar España. Liberalizar significa, viene de liberalismo, liberalizar significa que los bienes y los servicios pasan a mercado público. En un régimen fascista, como era el de Franco al principio,
estaba todo controlado por el Estado. El Estado decidía dónde vendían las empresas, cuándo producían, racionamiento, etcétera, etcétera. En un mercado liberalizado, lo que ocurre es que cada empresa decide y en función de la oferta y la demanda, economía, en función de la oferta y la demanda, produce más, menos, a este precio, a este otro. El plan de estabilización tenía dos partes. Una primera parte para estabilizar la economía, para evitar la hecatombe, y una segunda que es una reindustrialización, que ahora veremos. Pero el enfoque, la idea del plan de estabilización era la de liberalizar el mercado. Vale, en esta tablita que encontré por internet viene explicado. Vamos punto por punto, a ver si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Vale. Objetivos del Plan de Estabilización del año 59. Poner fin al intervencionismo estatal. El intervencionismo consiste en que el Estado decide cuánto se produce, a qué precio, etcétera, etcétera. Y suprimir, eliminar los obstáculos para la liberalización, o sea, eliminar los obstáculos para que se pueda comprar y vender libremente dentro de España y fuera. Fuera, liberalización exterior. Eliminar todas las trabas que había para vender fuera y comprar fuera. Devaluación de la peseta. ¿Qué es esto? Devaluar una moneda significa hacer que valga menos para cambiarla con otras monedas. Al hacer esto, en relación con el resto de monedas europeas, la peseta es muy barata. Al ser barata, los demás países europeos comprarán mucho en España. Y esto está enlazado con la atracción de inversiones extranjeras. Venid, empresarios franceses, ingleses, alemanes, a invertir a España, porque es un mercado abiertísimo, hay mucho que invertir aquí. Esto hacia afuera. Hacia adentro, liberalización interior, comprar y vender dentro de España. Eliminamos todo aquello que decide a qué precio comprar, vender, fabricar, como una parte del INI, y se eliminan esos precios. Y luego, estabilizar económicamente España, para evitar que explote económicamente. Se reduce la inflación. La inflación, sabéis que es este proceso por el cual las cosas cada vez valen más, cuestan más, por lo tanto los salarios dan menos. La inflación de España en los años 50 era muy elevada. Al utilizar mecanismos como la congelación de los salarios, o sea, al usar mecanismos como evitar que suban los salarios y los tipos de interés para los créditos, pues la inflación se va reduciendo. Y también el Estado deja de intervenir tanto, con lo cual tiene menos gasto público. Al hacer eso, el país va económicamente a mejor. Paramos aquí la primera parte del vídeo.